Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo nuevamente. Hoy continuamos bajo el libro Los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos con el versículo 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a poner una oración delante de la presencia de Dios para que el Señor continúe tomando el control. Gloria a Dios, aleluya, de todo lo que se va a hacer en el día de hoy. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente, mi Dios amado. Padre, tú tienes el control de todo, Señor. Tú, mi Dios amado, da nuevas fuerzas, Padre. Nos levanta, Señor amado. Al caído, Padre, lo renuevas nuevamente, mi Dios. En ti, Señor, está puesta nuestra fe, nuestra confianza. En ti, mi Dios amado. Esperando ese momento, Señor, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, porque todo lo que está escrito en la Biblia se ha ido cumpliendo una a una, Padre. Y en cualquier momento tú vienes por nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre. Síguenos dando fuerzas, mi Dios amado. Que no nos durmamos, Padre. Que no nos conformemos con simplemente hacer unas cosas u otras. Que hagamos, Señor, la voluntad tuya. Que seamos obedientes a ti, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Continuamos en los Hechos de los Apóstoles. Ayer comenzamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Donde los apóstoles estuvieron en el aposento alto, esperando la promesa que Dios le había dado. Que esperaran que iban a recibir el Espíritu Santo, el cual ellos, pasados unos días, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la unción, recibieron el poder. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy continuamos en el capítulo 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya. Es bien interesante estos capítulos que vamos a leer, porque aquí hay una figura que aparece que luego le estaremos explicando. Gloria a Dios, aleluya. Así que anote todos esos detalles, porque los Hechos de los Apóstoles es donde se narra después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y fue levantado a los cielos. La historia de los apóstoles.
que termina hablando también de Pablo. Y aquí vamos poco a poco y mencionando esos apóstoles y unos cristianos que se van a añadir. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Aquí menciona Pedro y Juan, que eran los dos, uno de los dos apóstoles que andaron con Jesús. Gloria a Dios. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos el primer milagro que hace Pedro. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 1, gloria a Dios, y 2, vemos que una vez que Pedro recibe el Espíritu Santo y los que estaban con él en el aposento alto, él da el primer discurso y allí se convirtieron, gloria a Dios, aleluya, allí se convirtieron casi 3,000, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo tu nombre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, es que estaba buscando exactamente dónde era que dice, está en el capítulo 2, versículo 41, donde el primer discurso de Pedro que predicó y se bautizaron en aquel día como 3,000 personas.
Fue el primer discurso y 3.000 personas se convierten al Evangelio de Jesucristo. Y aquí, entrando al templo, Pedro hace su primer milagro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pues, si seguimos en el 9, dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la importancia de nosotros como los creyentes, estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Porque cuando vamos y vemos situaciones, el mismo Espíritu Santo nos indica qué hacer. Y cuando oramos por personas, vemos la manifestación de Dios. Cómo Dios se manifiesta en cada situación y vemos milagros. Gloria a Dios, aleluya. Vemos señales y vemos cómo personas son liberadas del enemigo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En el 11, aquí es donde vamos a entrar en el otro discurso que hace Pedro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todos el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Ves? Que cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, el Señor es el que hace los milagros, no somos nosotros, no es por nuestra piedad o nuestra misericordia, no, todo es por la misericordia de Jesucristo. Y Dios es el que sana, Dios es el que liberta. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos unos instrumentos de Dios, aleluya. Puede ser que Pedro le dice aquí a esa multitud que por qué se asombraban con ver milagros, porque de ellos no venía el milagro. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y el justo, y pediste que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Ve? Porque Pedro y Juan estuvieron allí. Gloria a Dios, aleluya. Y vieron a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por el
ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado también, han anunciado estos días. Aquí Pedro le sigue hablando al pueblo. Pedro no era bien elocuente en cuestión de la manera de hablar, porque él era pescador, no tenía mucha palabra. Pero aquí las personas, vamos a ver más adelante, que ellos entendían eso. Ellos veían la diferencia que tenía Pedro al ser lleno del Espíritu Santo, que estaba hablando con autoridad. Sigue diciendo el 25: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí vuelven nuevamente los líderes religiosos. Los sacerdotes que para ese tiempo acusaron a Jesucristo. Y aquí vemos nuevamente vuelven a prenderlos para que no siguieran predicando. Hay momentos que el Señor manda profetas, manda evangelistas, manda a sus siervos para llevar la palabra de Dios. Y el mundo lo rechaza y lo sigue rechazando, sabiendo que la única alternativa para sus problemas, para su vida, es Jesucristo en su corazón. Pero ellos continúan en la necedad de seguir dando la espalda a Jesucristo.
Y seguimos leyendo, ya estamos en el capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciesen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de ellos, de los varones, era como 5,000. ¿Vieron? En la segunda prédica, que está Pedro predicándole al pueblo, y solamente se convirtieron, solamente se está mencionando los varones, era como 5,000. Eso quiere decir que había más de 8,000 personas allí. Usted puede ver qué impresionante es esa multitud que tuvo que ver en esa área allí. Bastante. Eran como, dice, 5,000 varones, y allí habían niños, habían mujeres, pues sube más de 8,000. Y todos creyeron. Aleluya. En el segundo mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí usted lleva un mensaje, una palabra de Dios, y lo que piden solamente es oración. Oración para que el Señor los cubra. Y no entienden que sí, el Señor los va a cubrir, pero la importancia es tu corazón con Dios. Que de qué vale tú recibir la oración y no le has dado tu corazón. Entonces, lo que sucede es que comienzan a actuar como si Jesús fuera un amuleto, como si pedir la oración fuera un amuleto. Ah, ya oraron por mí, ya nada me va a pasar, voy a estar bien, pero sigo en el mundo. Ese es el peligro que corre el mundo, el hombre, en la faz de la tierra. Cuando se ha llevado la palabra, se ha predicado en los residenciales, donde mucha juventud han escuchado la palabra. Jóvenes que no le temen al peligro. Jóvenes con posiciones dentro del bajo mundo, peligrosos, dueños de puntos, gatilleros, y han escuchado la palabra de Dios, han respetado y han recibido la palabra. Pero lo triste es que no han querido dar su corazón a Dios. Han venido a nosotros y nos han pedido simplemente la oración. La oración porque ellos no estaban preparados todavía a darle el paso. Y ahí es donde el enemigo los tiene engañados.
Porque el enemigo, el diablo, que el Señor reprenda, lo que quiere es tu alma, más nada. Y les dice, no entregues tu corazón porque si no vas a tener que hacer esto, ir a la iglesia todos los días, sacrificarte en esto, hacer lo otro. Mira, hermano, no, eso, usted da el corazón a Jesucristo y Dios se va a encargar de lo otro. Ellos quieren hacer las cosas al revés. Llevar la arena al frente de la carretilla. Es imposible. Usted entrega su corazón a Dios y Dios lo va a cubrir, lo va a proteger, y ahí entonces Dios va a obrar en usted. Y se le indicaba, pero muchacho, mañana puede ser tarde. ¿De qué vale que yo ore por ti ahora y ahorita te maten en la calle? ¿Dónde va a llegar tu alma? De nada va a servir. Y decía, no, solamente oración, oración. Y es que ellos utilizaban esas oraciones como si fueran un amuleto. Ah, ya oraron por mí, pues esta noche voy a salir a hacer lo malo porque ya oraron por mí. A mí hoy no me matan. Hoy en día, esos jóvenes ya no existen. Porque fue un mensaje de último tiempo para ellos. El diablo había pedido su alma. Y no hicieron caso. Después de eso comenzamos a escuchar, esos jóvenes fueron cayendo uno a uno durante la semana. Es triste que Jesucristo llega al momento y le dice, hoy es tu último día, y ellos no dan el paso, solamente oración. Gloria a Dios, aleluya. Yo espero que Dios le haya dado el último minuto para ellos arrepentirse, porque es triste. Una juventud que camina hacia la destrucción, hacia el ataúd. Pero seguimos orando para que Dios tenga la misericordia. Seguimos en el versículo 5. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Ves? Aquí ya escuchamos nuevamente a los sumos sacerdotes que fueron los que acusaron a Jesucristo para que lo crucificaran. Aquí están estas dos personas nuevamente tratando de coaccionar, de callar la voz de Pedro y Juan.
El 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Ves? La misma pregunta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Y le voy a buscar aquí en este versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto que ellos hablan del ángulo es la piedra angular. Usted recuerda que cuando van a las edificaciones antiguas, bien antiguas, hasta hace poco los españoles, que son las áreas de las columnas y de las entradas de las puertas, son como un arco. Pues la piedra que está arriba de ese arco que sujeta es una piedra. Ellos van poniendo una piedra una sobre otra y a lo último ponen la del medio, y esa del medio es la que sujeta ese arco para que no se caiga. Pues esa es la piedra angular que ellos hablan. Pues Jesucristo es la piedra angular de todo el evangelio, que si usted no está sedimentado sobre esa roca, usted se va a caer, no va a tener fuerza. Usted tiene que estar agarrado de Jesucristo. Pues buscamos en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, capítulo 20. Donde Pablo, el apóstol Pablo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. ¿Ves? De ese que ellos hablan, de esa piedra angular. Porque lo que sucede es que cuando ellos hablaban, ellos hacían referencia de algo en el momento. Ellos buscaban un significado que ellos conocían para explicárselo.
como si hablamos, cuando decimos que la Biblia habla mucho de los pastores, el pastor, la oveja, porque los israelitas, para el tiempo de Israel, eso era el trabajo principal, pastorear. Pues cuando ellos hablan del pastor, pues porque ellos conocen bien el trabajo de un pastor. Pues cuando hablan de la Biblia, dicen, como el pastor que cuida las ovejas, así debemos ser nosotros. Pues ellos, para ese tiempo, pues el que conoce cuál es el trabajo de un pastor, que da su vida por las ovejas, pues ellos saben, se arraigan a ese significado y lo entienden. Pero nosotros, como no conocemos mucho en cuestión, no somos ganaderos ni pastoreamos, pues escuchamos eso de pastores y no hacemos, no vemos bien el significado. Por eso es que hay unas cositas en la Biblia que cuando hablan de unos significados, es bueno uno ir a un diccionario bíblico para traer más al conocimiento nuestro. Como aquí que en el 11, Pedro habla de la piedra reprobada. Pues decimos, pero ¿qué tiene que ver una piedra con Jesucristo? Pues para ese entonces mucho, porque la piedra angular es lo que sostiene toda una columna. Es como decir las varillas de una pared. Pues nosotros, el puertorriqueño, pues si te habla, tienes que ser fuerte como la varilla del cemento. Pues ya tú dices, wow, pues es que tengo que ser bien rígido, bien fuerte, que no me doble. Porque conoce lo que es la varilla. Y si te dicen, tiene que ser como la palma de la playa, que si se mueve, el viento le da, lo único que hace es que se mueve, pero no se parte. Pues la palma, usted si conoce que la palma, por más que le dé el viento, ella no parte. La palma nunca parte. Cuando usted ha visto una palma partida es porque cuando le da un rayo, que la corta. Pero la palma no parte. Pues ya ahí hacen referencia. Pero aquí en la palabra de Dios habla de la piedra. Cuando dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Pues el pueblo de Dios, los judíos. Cuando ellos reprobaron, ellos no quisieron a Jesucristo. ¿Por qué están haciendo? Reprobando esa piedra para edificar. ¿Ves? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ustedes rechazaron esa piedra, la que es la cabeza del ángulo, la cabeza de esa columna, pues Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Seguimos en el 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este que está aquí, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente por Jesucristo. No por Changó, no por Buda, no por Francisco, no por Mita, no por Aarón, no por ninguno de esos nombres, solamente Jesucristo.
es el Salvador. Fue el único que vino y se sacrificó por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. El 13. Entonces, viendo el denuedo, que veían la forma espontánea que estaba Pedro ya hablando con esa fe, con esa certeza, eso quiere decir denuedo, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve? Ellos veían en la forma que Pedro y Juan hablaban, y ellos sabían que eran gente sin letra, que eran unos pescadores, y además que ellos dos andaban con Jesús, que ellos reconocían que eran gente que no eran gente estudiosa, pero se maravillaban en la forma que estaban hablando, porque estaban llenos del Espíritu Santo. No es por letras. Por eso es que hay personas que vienen a los caminos de Jesús y dicen: voy a ser un evangelista súper, voy a estudiar en el MIPA, voy a estudiar los mejores colegios, voy a estudiar la palabra de Dios en universidades, para cuando salga voy a hacer un doctorado en eso. No, hermano. No, hermano. Así no es que Dios trabaja. Sí, es bueno que usted se eduque en la palabra de Dios, sí, bueno, pero no coger la palabra de Dios como para usted decir: ok, ahora yo voy a ser un evangelista, o yo voy a ser un pastor de renombre. No, porque ya usted está poniendo la mirada en ser alguien grande, y así no. Así no es que trabaja Dios. Dios escoge y señala quién va a ser pastor, señala y dice quién va a ser evangelista. El Señor es el que pone y quita. Gloria a Dios. La educación, aquí está. ¿Cómo estudiarla? Leyéndola todos los días, un poquito aquí, un poquito allá. Y si no entendió algo: oye, no entendí eso, pues déjame verificar. Va, se consigue un diccionario bíblico y comienza poco a poco. La palabra piedra angular, y le va a decir: ok, por eso es que cuando yo vea eso, pues es que quiere hacer referencia el evangelio de Cristo, que es cristocéntrico. Pues así es que se estudia la palabra, poco a poco. Y si quiere ir a un instituto, sí lo puede hacer, pero nunca con miras a que usted va a ser alguien grande. No, porque entonces ¿quién está al lado? Satanás, buscando, viendo por donde usted va, para ir después, mire, trabajándole aquí. Cuando usted vaya y termine y hace un doctorado, anda así, todo gabanado, y entonces frunce esto así. Sí, hola, ¿cómo usted? Dios les bendiga. Y comienza a hablar que si que hasta a mí me da risa, me da gracia. Me da gracia porque el corazón cambia.
se convierte en una persona arrogante, en una persona soberbia, en una persona egoísta, en una persona gloria a Dios, aleluya, pidiendo entendimiento, exacto, gloria a Dios, es una persona que va a cambiar la mirada que usted tenía a Jesucristo. Ya usted lo está viendo algo, una meta suya. Y entonces lo que usted tiene que hacer en la voluntad de Dios no la va a hacer correctamente, porque entonces ese orgullo que usted va a tener encima va a ser así: no, yo soy de los evangelistas bien renombrados, y yo cuando llego tengo mi espacio. Y si viene una persona adulta o un deambulante diciéndole: amigo, ven acá, no tengo tiempo ahora. Usted me entiende, ¿verdad? No sé si me estoy explicando bien, pero usted sabe por dónde es que yo estoy, gloria a Dios, aleluya, hablando. Porque todo eso comienza el enemigo a trabajar en usted. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que estudiar la palabra sí es bueno, buenísimo, pero en una forma correcta, no de sacar provecho económico, de querer ser un pastor con una iglesia de miles y miles, y voy a predicar para tener la iglesia llena, y entonces entre más llena, después el mensaje que Jesucristo quiere que usted lleve, que le diga: mira, dile que sin santidad nadie verá los reinos de Dios. Pues entonces usted dice: sin santidad nadie irá al cielo. Después la mitad de la iglesia se le va y la mensualidad baja, y usted dice: espérate, voy a tener que arreglar mi mensaje porque se me están yendo. Tiene que ser un mensaje lindo, bonito, que ellos salgan: ay, ese pastor habla lindo, qué lindo habla ese pastor. Él cuando habla yo me quedo así y me duermo. Hermano, no, tampoco. Usted cuando escucha la palabra de Dios, usted tiene que sentir el Espíritu Santo. Porque la palabra, la Biblia, aquí dice que sin santidad nadie verá a Jesús. Porque eso que lo que dice sin santidad es que si usted va a la iglesia y hace cosas no correctas, tira unas mentirillas que dice blanca, hace lo otro, da chistes rojos, hace cosas que hace el mundo, se compara con el mundo, pues entonces no se está consagrando para Dios, no se está separando para Dios. Tiene que haber una diferencia. Eso es como las personas que usted está en el trabajo y todo en lo que está 8 horas en el trabajo, hay gente que le gustan los chistes rojos, y eso va y viene, y chistes rojos, y risa aquí, risa allá, y chistes allá, eso no edifica. Eso se le daña la mente, se le pone sucia. Y cosas con doble sentido. Entonces, lo que se manifiesta en la carne y el diablo, pues entonces no hay santidad ahí. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos en el 14. Y viendo el hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestas han sido hechas por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno de este hombre. Ellos no querían que hablaran de Jesucristo. Les daba piquiña. Les daba, cuando digo piquiña es que cuando hay personas que usted le guaya la llaga, que les duele, pues eso. Como ellos odiaban el nombre de Jesús. Por eso es que ellos querían hacer algo, callar a esta gente. Gloria a Dios, aleluya. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñen en el nombre de Jesús. ¿Ves? Ellos no querían saber de Jesús. Ellos decían: no, ya ese lo matamos, no hablen más de él. Gloria a Dios. Pero ellos no saben que resucitó al tercer día. Gloria a Dios, aleluya. Y que reina y reinará para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. Gracias a Dios que aquí no les entraron azotes, porque ellos por cualquier cosa les entraban azotes. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Ve? Ellos sabían que la persona que había recibido el milagro fue un milagro de verdad. Sí. Así mismo, los veían que eran una amenaza para ellos, porque como eran gente que no tenían estudios, pues ya estaban amenazados. Decían: mira, esta gente que apenas eran unos pescadores, y mira cómo hablan, mira el pueblo cómo lo sigue. Pues nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Sí? Así mismo es. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy en día, así es también. Hoy en día, el mundo, por sus posesiones, por su estatus, a veces no quieren escuchar la palabra de Dios, porque dicen: no, pero es que si yo escucho la palabra, sí, es bonita, me gusta, leo la Biblia en vez de cuando, pero no quiero aceptarlo porque es que tengo que dejarle el estatus mío, o tengo que dejarle el trabajo, porque entonces si me convierto tengo que entonces todos los días ir a la iglesia, vestirme de una forma,
hacer sacrificios de otras. No, no, no. Todo eso son mentiras del diablo. Esos son mentiras del diablo. Lo que te dice eso, no. Tú aceptas a Jesucristo y Jesucristo hará después. Pero después que tú estés, que hayas tú aceptado a Jesucristo, Dios va a hacer lo otro. Porque hay personas que creen que si reciben a Jesucristo, es que yo tengo que ser pobre. Tengo que dejar entonces, pues el carro que tengo, pues tengo que dejar toda la casa que tengo y buscar una más chiquita, más pobre, para que me vean pobre. No, ese no es el evangelio que se predica. No, el evangelio que se predica es que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador. No estamos hablando de estatus, de que si trabajo, que si lo otro, no. Es lo que Dios habla en la Biblia. Es tú, la relación tú con Dios. Manda. Y obedece, manda. Por eso es que dice que esto no es por obra. Porque hay otras personas que se convierten y entonces dicen, pues yo voy a vender todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres. Y voy a ayudar a los pobres. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Pero no tienes que vender tu casa para dársela a los pobres. No es eso. De eso no es. Pero hay personas que dicen que eso es así. Pues no. En hecho, aquí mismo, luego, para mañana, vamos a entrar a una historia donde es Ananías y Zafira. Así es, sí, lo dije bien. Ananías y... donde vamos a hablar de ese punto que estamos indicando ahora. ¿Sí? Ananías y Zafira, que es en el capítulo 5. Pues personas que venían a los caminos de Dios, entregaban su corazón, sí, aceptan a Jesucristo, pero entonces querían hacer cosas que no estaban estipuladas, que cosas fuera de la Biblia querían hacer. No, porque ahora yo voy a hacer esto, porque es por obra. No, no es por obra, porque la palabra misma dice que la salvación no es por obra, sino por fe. Para evitar eso, para evitar de que, yo hice más por los pobres. Yo vendí mi mansión y le di el dinero a los pobres. Tengo que ser salvo porque yo le di todo lo mío. No, eso no es. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora hay religiones que hablan de eso. Igual que hay religiones que hablan que solamente Dios provee. Que si tú vienes al camino de Dios, te va a dar en abundancia, en dinero. Eso no es prosperidad, que predican la prosperidad. No, ven a Jesucristo y vas a prosperar. Sí, vas a tener, mira, yo tengo un Rolex, mira mi casa, mi nueva mujer, mira esto, todo es todo nuevo. No, eso no es. La prosperidad que habla Jesucristo es espiritual. Que cuando va a llegar momentos a tu vida que vas a tener un tipo de necesidad y Jesucristo va a suplir. Jesucristo va a hacer todo. Pues por eso es que hay muchas religiones y mucha falsa doctrina porque se han salido de la palabra de Dios. Comienzan aquí y después terminan con otro librito por ahí chiquito o diciendo que es la nueva revelación
de los ángeles y cosas así. No, esos son falsas doctrinas. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos en el 22. Perdón, el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Gloria a Dios, aleluya. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Jesús, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ve? El mismo pueblo completo se levantó y comenzaron a orar, a dar gracias a Dios. Y luego el sitio donde estaban tembló y todos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios. Aleluya. El 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Aquí, en estos versículos, ellos en unos momentos en ese sitio, ellos vendían. Ellos vendían, si ellos tenían heredades, ellos vendían sus cosas. Y entonces ellos lo que hacían era, como en esa comunidad, compartir todo. Había gente que no tenían nada. Y habían otros que sí tenían, que eran personas pudientes. Tenían sus casas, pero tenían otros terrenos. Tenían casas. Pues
¿qué hacían ellos? El que tenía su casa, pero tenía otras propiedades o heredades, ellos lo que hacían era que vendían esas heredades, las traían y todos traían todo ese dinero y se lo repartían todos iguales entre ellos. Es decir, ponerle un nombre, la comunidad pues de Ceiba, pues el que más tiene, que no tiene necesidad, pues vende esas áreas, el otro también, el otro da un poquito y viene todo ese dinero y es para toda la comunidad de Ceiba, para ellos poder subsistir ahí, porque había mucha necesidad para ese tiempo en esas áreas. Y así era que ellos trabajaban en conjunto, pero no que si estaba en la casa, yo voy a venderle, como decir, yo venderle esto aquí, repartirlo en el pueblo, en la plaza, y entonces después, ¿dónde yo voy a dormir? ¿Ves? No, eso no es lo que ellos hacían aquí. Ellos lo que hacían era, ellos vendían lo que tenían de más para hacer todos unánimes y se repartían. Así es que ellos compartían las cosas entre ellos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Esta es la persona que yo les indiqué al principio que va a notar. Este fue el primer cristiano convertido cuando los apóstoles, cuando los discípulos de Dios, después de Jesucristo, los discípulos. Este es el primero. José, a quien ellos le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Saben quién era Bernabé? Bernabé fue el futuro evangelista, el que andó al lado de Pablo. ¿Se acuerda cuando Pablo iba a los viajes, que lo llenaban de piedras, lo apedraban? Pues a Bernabé también llevó esas pedras. Este fue. Así que vaya anotando, porque lo vamos a escuchar varias veces, o lo ha escuchado ya anteriores veces en Bernabé. Pues si vamos a Hechos, nos adelantamos unos 10 capítulos hacia adelante para leerle algo donde está Bernabé. Es decir que aquí Bernabé fue uno de los que se convirtió en esas prédicas de Pedro. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 3. 13, versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orando, les pusieron las manos y los despidieron. Ay, me adelanté. Un versículo antes. Versículo 2, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Saben quién era Saulo? ¿Sí? Saulo, el que perseguía a los cristianos. El que cuando estamos hablando ahora mismo en el capítulo 4, del 1 al 4, de Pedro y Juan, Saulo los perseguía a ellos. Los perseguía para matarlos y encadenarlos.
Y miren por acá en el capítulo 13, donde dice separarme a Bernabé y a Saulo. Saulo era Pablo. Para la obra a que los he llamado. ¿Ves? Ya saben quién es Bernabé. Pues apunten por ahí para cuando después yo les diga quién fue tal persona y quién tal, pues cuando venga el quiz, la asignación, pues ya lo tienen. Pues ese era, el verdadero nombre de él era José, pero ellos le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Fue un hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, o sea que era hebreo y venía de la descendencia de los levitas. ¿Ves? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ves? José, que ahora es Bernabé, él tenía una heredad y la vendió y la trajo el precio a los apóstoles, se los dio a los apóstoles. Este es cuando usted va a ayudar a los misioneros, pues usted le da una ofrendita a los misioneros para que los misioneros vayan y hagan sus obras de misiones. Pues gloria a Dios, aleluya. Sí, Pablo el que los perseguía, pero cuando los perseguía se llamaba Saulo, no Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Pues eso era lo que ellos hacían antes. Pero no es que ellos se quedaron, vendieron su casa y se quedaron sin nada, ¿no? Ellos ayudaban a la obra del ministerio. Pues dicho eso, ya terminamos el capítulo 4. Mañana seguimos en el capítulo 5 y el capítulo 6. Y el capítulo 6. Así que es bien interesante que leamos los hechos, porque ahí le va a ir viendo la historia completa de los discípulos y los apóstoles. De dónde es que salió Marcos. También cuando entremos les voy a indicar de dónde el Marcos, el que hizo el evangelio Marcos, pues usted no sabía que Marcos no era discípulo de Dios, ¿no? Le voy a dar esa asignación. ¿Quién era Marcos? Él escribió, sí, después de Mateo, Marcos, pero él no fue discípulo de Jesucristo. Busque por ahí, que es una asignación. Gloria a Dios, aleluya. Así que hasta aquí lo discutido. Aquel que tenga una dudita, pues me escribirá después y se le estará brindando más información. Así que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su único Salvador, repita conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a serte fiel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que oramos para dar la culminación de
del día de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias, te doy gloria y honra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llenas con tu palabra viva, nos redarguye con tu Espíritu Santo. Aleluya. Nos llenas de tu misericordia. Te doy gracias, Padre, por todo aquel, Señor, que ha estado escuchando. Ayúdalo, Señor, a aprender más de tu palabra, a escudriñar tus escrituras. Redargúyelo, Padre, porque esto es palabra viva. Tu palabra que no cae al suelo, sino que hace lo que tú quieres que haga. Te doy gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu hermano Raúl Cruz. Amén.